Con el abogado penalista Julio Rodríguez, nos acompaña en estudios. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es un placer para mí estar en el programa de aniversario. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Bueno, después de esta noticia, lo que publicó Panorama el día domingo, hoy se ha anunciado que el 14 de marzo va a haber una audiencia de apercibimiento por el caso de Susana Villarán. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar ese día? A ver, hay que dejarlo bien claro. Lo primero que significa es que no va a ir ella, aun cuando la decisión del juez sea positiva respecto al requerimiento fiscal, no se le va a cambiar la situación procesal. En esa diligencia lo único que se le va a señalar es incumplió con el deber de hacer el registro biométrico. Ajá. Ella está sujeta a reglas de comportamiento dentro de las cuales está cada 15 días acudir al registro biométrico y justificar sus actividades. En ese caso no lo hizo. La han apercibido, ¿no es cierto? La Fiscalía ha solicitado que el juzgado formalmente la aperciba. Si el juzgado entiende que no ha justificado válidamente su inasistencia, será apercibida. Esto sí le permitiría en una siguiente oportunidad de incumplimiento de reglas que la Fiscalía solicite la variación de la medida. Esto sería como una llamada de atención. Es como decir, una primera llamada de atención. Ajá. A la segunda, sí la Fiscalía va a poder pedir que se varíe la medida y que se ordene su internamiento en un establecimiento penitenciario. Ahora, estamos en una etapa de control de la acusación que ha presentado la Fiscalía desde mayo del año pasado. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? ¿Eso está establecido para saber más o menos cuándo iríamos a juicio oral? A ver, Tatiana, usted hace la pregunta más importante en los últimos tiempos en el derecho procesal penal peruano durante la vigencia del nuevo código. No hay plazo, lamentablemente. Hay circunstancias en donde el control de acusación acaba siendo extremadamente largo y se pasan 2 años en control de acusación, 3 años en algunas circunstancias. El caso Humala también, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero mire usted, para que se dé cuenta, ¿se imagina cuánto podría durar el famoso caso Cócteles que ha demorado tanto en control de acusación en juzgamiento con 1000 testigos? Entonces, el problema es que han sucumbido a la tentación del excesivo formalismo y el control de acusación es una etapa trascendental, pero ha sido estirada de manera indebida. Una vez que el control de acusación, que significa en términos sencillos, una especie de limpieza del proceso, es decir, yo limpio todos los cuestionamientos que hayan para que el juicio, el enjuiciamiento como tal, oral, público, en donde toda la ciudadanía va a conocer los argumentos de cargo de la Fiscalía, las versiones de los testigos, las versiones allí abiertas de los colaboradores, ya no van a estar en reserva. Para llegar a ese momento, previamente tengo que sanear todo. El control de acusación cumple ese rol. Entonces estamos ante esa etapa, ¿no? Como usted dice, en un caso que definitivamente es casi redondo. Ajá. Es un caso que tiene todos los elementos prácticamente configurados. No solo los que establece claramente el delito, sino la actividad de prueba. Tenemos a un colaborador que se ha revelado aparentemente su identidad, que es Castro, y tenemos además la versión en donde la propia exalcaldesa reconoce ser la autora de un delito. Entonces estamos hablando de 2 personas que tienen de manera absolutamente clara y abierta reconocimientos técnicos de haber cometido los delitos que le imputan. Exacto, porque además, como dice usted, es un caso redondo. Y viendo otros casos, caso Cócteles u otros, de aportes ilícitos a campañas, lavado de dinero, eso podría tardar mucho más. Evidentemente, y además el caso es mucho más fácil en términos jurídico-penales el de Villarán, porque a diferencia, por ejemplo, de los famosos casos Cócteles, los casos vinculados a otros candidatos que no llegaron a ganar ningún tipo de elección, no fueron funcionarios públicos. Susana Villarán recibió dinero siendo funcionaria pública. O sea, su nivel de responsabilidad penal es elevadísimo. De acuerdo, no son aportes de campaña. No son aportes, es coima. Seamos claros, es básicamente coima que se le entregó a funcionarios públicos en pleno ejercicio de la función y que tuvo un retorno ilegal, el aumento indebido de los peajes que se han hecho públicos. Claro, la adenda que se incrementó. Ahora, aparentemente el retraso en este caso hoy estaría en responsabilidad del Poder Judicial. Alegan una alta carga procesal en el despacho del juez Chávez Tamariz y otros que están revisando este caso. Creo yo que en algún momento lo hemos mencionado y lamentablemente esto hay que definitivamente generar que haya conciencia. El sistema procesal penal nuestro, el código nuevo, es un código que está entre los estándares internacionales. Pero para que eso sea efectivo,
yo tengo que dotarlo de capacidad humana para que lo ejecute. Y tenemos un déficit aproximadamente de 5-1 en fiscales. Deberíamos tener 5 veces la cantidad de fiscales. Y tenemos un déficit de juzgamiento de jueces de 3-1. Entonces, también estamos abajo. Es obvio, por lo tanto, que lo que alude como argumento el Poder Judicial de que tienen una sobrecarga, definitivamente es cierto. No se dan abasto para. Y esto, en buena cuenta, es responsabilidad de un lado del gobierno, que tiene que destinar los recursos correspondientes para que pueda implementarse necesariamente no solo la infraestructura, que también es deficitaria, sino adicionalmente el capital humano. Porque tengo entendido además que cuando ya se pasa a la etapa de juicio, a la que todavía no hemos llegado en ninguno de esos casos emblemáticos, se tienen que dar una serie de sesiones continuas y no puede haber, corríjame usted, un plazo mayor de 10 días entre una sesión y otra. Correcto, sí es complejo. Sí es complejo. ¿Cómo sería este caso? ¿Cómo serían estos casos? Así es. ¿Cómo va a ser posible para el Poder Judicial, digamos, llevar a cabo estas sesiones en el plazo establecido por ley si hoy en una etapa anterior, digamos que no se dan abasto? Mire usted, esto lo que va a generar, creo, es definitivamente una coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Porque si no se da esa coordinación y se le dan los recursos necesarios, al Poder Judicial no va a poder funcionar. Hagamos memoria, el famoso juicio a Fujimori, donde el juez San Martín, de manera absolutamente sensata, dijo, tenemos que juzgarlo mínimo 3 días a la semana, si no esto no va a acabar nunca. Ajá. Y acabó en 1 año y medio aproximadamente. Y no estamos hablando pues de 40 implicados, como es el caso Cocteles, ¿no? Estamos hablando que ahí solamente habían 6 o 7 involucrados. En el caso de Villarán tenemos solamente 3 involucrados, lo que haría mucho más fácil el juzgamiento. Para que los juzgados establezcan una frecuencia que por lo menos para que el juicio se viabilice, pues pasa a ser mínimamente una vez por semana para que ese juzgamiento pues no sobrepase el año. Tomando en consideración que no es el único caso que manejan estos juzgados, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Procuraduría propuso que se creen juzgados especiales, que solo estén dedicados y abocados a este caso justamente para evitar retrasos. ¿Esta sería una propuesta viable? A ver, lo único peligroso en juzgados especiales es la vulneración de un principio básico que es el principio en todo Estado de Derecho, que es el que yo tengo un acceso legítimo a un juez natural. Un juez natural que no es un juez colocado exprofesamente para mi caso, salvo circunstancias excepcionales. Por eso cuando se crean los juzgamientos especiales no se habla de un juzgado, sino se habla de un grupo de juzgados que podrían permitir en alguna medida no ser tan restrictivos a este derecho. Los famosos casos contra Fujimori y Montesinos, que se crearon 6 juzgados anticorrupción. Tenemos el día de hoy el sistema anticorrupción y el sistema especial de la Sala Penal Nacional. Lo que habría que es asignar mayor cantidad de recursos para que tengan mayor cantidad de jueces y de esta manera puedan abocarse diversos jueces a diversas causas. Porque lo que no puedo decir es solamente este juez se va a encargar del juzgamiento de todos estos casos, porque estaría quebrando ese principio y sería muy peligroso. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, es importante porque Procuraduría, digamos que insiste con esa propuesta y puede sonar algo atractiva tener personas abocadas, ¿no? Sí, claro. En el juzgamiento de Lo que debo tener casos. es un sistema abocado al juzgamiento, no un solo juzgado. De acuerdo. Para que garanticemos esta posibilidad de que no esté solamente en manos de uno. Y porque, vuelvo a repetir, no solo es porque el capital humano es insuficiente para que un solo juez se encargue de todos estos casos que tienen carácter emblemático, sino para que se le dote de recursos al sistema para que el sistema pueda ser eficiente en juzgarlos en un plazo razonable, como también demandan las Cortes internacionales. Ahora, ¿es contundente la acusación contra Susana Villarán? Fiscalía está pidiendo 29 años en contra de ella, que no es poco tiempo, y además considerando ya la edad de ella, ¿este número se condice con los delitos que ella habría cometido? Definitivamente. Sí. Yo creo que la pena va a ser no menor a esa cantidad de años. Y la Fiscalía va a tener que sustentar válidamente. El día de hoy los estándares de la pena no se fijan como otrora en criterios subjetivos. El Código tiene criterios muy objetivos. Las penas se dividen en rango de tercios. Y los tercios implican que el fiscal pueda acusar dentro de esos rangos basados en condiciones especiales aplicables a esa persona. Por lo tanto, la Fiscalía lo que ha hecho es construir el quantum de pena sobre la base de ello. Entonces, no es que les vaya a tocar menos, es que lo más probable es que eso sea lo mínimo.
y que si en juzgamiento se logra evidenciar el comportamiento que todos conocemos, que es evidentemente ilegal, podamos hablar de que esa es la pena que le va a corresponder como mínimo. Y eventualmente, vuelvo a repetir, que a veces se confunde. Distinto es una prisión preventiva donde lo que usted acaba de mencionar al inicio se toma en consideración, el tema de la edad. Sí, evidentemente el tema de la edad lo voy a tomar en cuenta en una prisión preventiva porque no estamos hablando de una persona que sea ya responsable penalmente, culpable, sino estamos todavía ante alguien que está gozando del paraguas de la presunción de inocencia. No obstante, la persona que ya está condenada no tiene ese paraguas y por lo tanto ahí no importa la edad. Tenemos presos que tienen edad superior a los 80 años y que están cumpliendo penas porque es lo que le corresponde. Ahora, en caso de ella sea sentenciada por esa cantidad o el tiempo que le dicte finalmente el Poder Judicial, ¿se le va a descontar el tiempo que ella estuvo bajo prisión preventiva? Así es, eso sí. Eso sí, pero no lo que sea ahorita no, que sea con comparecencia por excepciones, no. Eso no cuenta. No, y tampoco, por ejemplo, lo que hemos escuchado públicamente la semana pasada, que trataban de utilizar la detención que tuvo Toledo en los Estados Unidos con fines de extradición ordenada por el Estado norteamericano, no por el Perú. Eso no puede ser descontado. Lo que se descuenta es la prisión que se ejecuta en territorio peruano por requerimiento de autoridad peruana, principio de soberanía. Entonces, acá, en el caso de Toledo, eso era evidentemente inaplicable. Y en el caso de Villarán, la carcelería que sí sufrió y que a ella se le permitió salir en condición de pandemia, evidentemente eso se le va a descontar. Yo he escuchado otras voces, lamentablemente, que señalaban, pero si ya pasó pandemia, ya pasaron estas circunstancias, a la luz de lo que ustedes propalaron en Panorama, haciendo evidente pues que gozaba de unas vacaciones, en principio que los peruanos en general no podemos gozar, es obvio que generó pues una suerte de por qué no se le regresa a la cárcel. Y hay que ser también bastante sensato. Y yo lo he dicho claramente y no voy a cambiar de opinión, a pesar de que tengamos, como dije hace un momento, un caso redondo y sólido de corrupción. La prisión preventiva es excepcional. Ella ha estado fuera de prisión durante todo este periodo de tiempo, no se ha fugado, ¿no? Aparentemente solo una vez ha incumplido una regla y podrá por ello ser apercibida, pero si no cumplimos esos pasos no puede ella regresar a prisión. El que esté pues gozando de estas vacaciones permanentes en una casa de playa no está incumpliendo las reglas. No está juzgado. Y por lo tanto eso no puede ser objeto de valoración para poder cambiar la medida que ella tiene. Exacto, lo que hay que hacer es apuntar a Fiscalía, Poder Judicial y en ese caso el Ejecutivo que provea mayores recursos para que esto se agilice. Y lo que siempre he dicho, o sea, los fiscales en el caso de Lavajato demostraron su incompetencia porque estuvieron obsesionados con prisiones preventivas, en lugar de obsesionarse por condenas, como ha sucedido en todos los demás países donde ha habido casos Lavajato, ¿no? Los casos desde República Dominicana, ¿no?, hacia abajo todos han condenado. Pero ahí también hay responsabilidad del Poder Judicial que concedió estas prisiones preventivas. No, claro, sin ninguna duda. No, acá ha habido una corresponsabilidad. Pero evidentemente lo que se ha notado a la luz de las declaraciones incluso de este testigo en condición de asesor es que las prisiones preventivas eran el objetivo con finalidades ideológicas. Eso es lo peligroso. Porque se ha politizado la justicia. El derecho penal no está sujeto a ideología, sino evidentemente a buscar los estándares de justicia que un Estado de Derecho reclama. Muy bien, bastante claro, como siempre, doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esa noche, ahí está un poco la situación judicial de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Alta carga procesal alega el Poder Judicial, por eso es que eso no avanza como debería.